Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Isaías 35:3. Fortalezcan a los débiles, den fuerza a los cansados y digan a los tímidos, anímense, no tengan miedo. Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Los que no pueden andar saltarán como venados y los que no pueden hablar gritarán de alegría. En medio del árido desierto brotará agua en abundancia. En medio de la tierra seca habrán muchos lagos y manantiales. Crecerán cañas y juncos donde ahora habitan los chacales. En pleno desierto habrá un sendero al que llamarán camino sagrado. No pasarán por ese camino ni los impuros ni los necios. No se acercarán a él ni los leones ni otras fieras. Ese camino es para los israelitas que han estado prisioneros, pero que Dios va a liberar. Y ellos entrarán en Jerusalén cantando con mucha alegría y para siempre vivirán felices. Se acabará el llanto y el dolor y solo habrá alegría y felicidad. Gloria a Dios. Esta palabra me trae el Señor para decirles que, y para decirnos a todos, no es tiempo de que nos sintamos decaídos, apachurrados, desesperanzados. Sabemos que estamos viviendo principio de dolores, mas sin embargo, la palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y por eso, esta exhortación a animar en Isaías 35, donde dice, fortalezcan a los débiles y den fuerza a los que están cansados. Y digan a los tímidos, anímense y no tengan miedo. El Espíritu Santo me ha mostrado que dentro de los espíritus inmundos que se han soltado en estos últimos tiempos, algo que ha venido a ser como un flagelo en el pueblo de Cristo, hay dos particularmente que hoy quiero resaltar. Ha sido un ataque en las emociones, trayendo ruidos de comunicación, malestares, inconformidades, molestias, gente que siente que no tiene razón de ser, el seguirse esforzando, el seguir buscando de Dios, se sienten inconformes o molestos con las relaciones intrapersonales, interpersonales, perdón, a nivel familiar, a nivel congregacional, aún en los demás ámbitos o escenarios en que nos estamos desempeñando. Y esto lo que hace es que decaiga el humor, el estado de ánimo de los hijos de Dios, y con esto que se cierre la boca, que no se quiera orar, que no se quiera adorar, que no se quiera sacar tiempo para estar con Dios, y lo que hace es aportillar el vallado y traer un ruido de manera que se rompe la armonía con el Señor y la armonía con los hermanos. Hemos escuchado, pero es bíblico porque dice que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Sí, pero eso no significa que nos tiene que ocurrir a nosotros. Va a pasar, pero no debe ser dentro de los que estamos atentos, alertas, como pueblo de Dios. Entonces, dentro de las líneas de oración, yo les motivo para que estemos orando y reprendiendo y también pidiendo esa dirección de Dios, esa revelación y esa sabiduría para entender que cuando en un momento de la nada se hace un problema, entendamos que ahí hay mano del enemigo actuando descaradamente. Para que aquel que se siente ofendido o se siente mal se aísle y Satanás pueda sacar provecho de esto. Entonces, hoy la palabra del Señor es, sigamos orando unos por otros, animémonos unos a otros y
Y como el Señor me ha estado poniendo en estos días, no se trata de nuestro estado de ánimo. Usted y yo podemos estar tristes, podemos estar enojados, podemos estar preocupados, angustiados. Bueno, las emociones hay muchas, pero las tenemos que llevar cautivas a la obediencia a Cristo de manera que no se desborden y hagan lo que quieran, porque ya sabemos que cuando las emociones están fuera de sí, ellas hacen lo que quieren, es que yo soy así, es que yo no puedo cambiar, es que es mi forma de ser. Entonces, en esa imprudencia, en esa impulsividad, se abren puertas en la parte espiritual y Satanás gana derecho. Y ahí es, o gana terreno, y ahí es donde se activa otro espíritu que el Señor me ha estado hablando con respecto, y no solo a mí, a otros hermanos, con respecto a la actitud que tuvo Absalón con respecto, para la redundancia, al padre, a David. La falta de sujeción, la soberbia, la altanería, el tener el cuello muy estirado y creerse superior, está produciendo que las personas no quieran, los hijos de Dios, no quieran respetar la autoridad de Cristo ni las autoridades delegadas por Dios. Y usted y yo podemos discrepar como cuerpo de Cristo dentro de una articulación para elaborar o ejecutar un trabajo, puede ser, pero no hemos de dejar esas emociones al punto en que yo hable de una manera despectiva o, por decirlo así, sin ponerle recato o realmente como se ha dicho, conectar la lengua con el cerebro, porque se están profiriendo palabras de maldición entre consiervos. ¿Por qué? Por el primero que les estoy diciendo, un espíritu de desánimo, un espíritu de desaliento, un espíritu que ha venido a golpear fuertemente las emociones. Y usted va a decir, eso es de siempre, sí, pero este tiempo está en una intensidad más fuerte y hay muchos que pueden testificar o podemos testificar que hemos estado haciendo frente a esto y luchando, y también que ha dado pie, en algunos casos ha sido solo un conato, o sea, no ha pasado más de, no me gustó esto que dijeron, no me parece esto otro, no entendí, pero bueno, en el amor de Dios y en la madurez se ha orado y se ha cancelado toda obra del mal y se sigue con las relaciones de hermanos en Cristo o en las familias, con los cónyuges. Pero si eso no se tiene cuidado, entonces la rebeldía, la rebelión, la falta de sujeción puede provocar que se estén diciendo palabras que no son adecuadas, sin importar el estado de ánimo que nosotros tengamos. Y que quede muy claro, no es que las emociones hagan lo que le dé la gana, no, las podemos vivir, pero todo ejerciendo el dominio propio. ¿Cómo ejercemos el dominio propio? Estando en oración sujetos al Señor. Así es como ejercemos el dominio propio. El otro día cité que alguien decía, cuando ve a alguien muy alterado y que grita mucho, está muy nervioso o muy alterado, bueno, ¿le falta oración? Seguro que sí, porque cuando uno está orando y le está pidiendo al Señor, el Señor lo ayuda a tener esa conciencia del ejercicio del dominio propio. En ocasiones no es fácil, pero Cristo ha vencido y nos ha dado esa autoridad. Y es muy importante porque lo que quiero rescatar es, sin importar la temporada o la emoción que estemos teniendo, estado de ánimo, feliz, triste, lo que sea, Dios es Dios, Él permanece en su trono, sus promesas se mantienen fieles y muchas veces hemos dicho, esto no se trata de usted y de mí, como dice el mundo, es su vida, vívala, disfrútela, haga lo que le dé la gana, porque así fue como terminamos la enseñanza de la semana anterior en Gálatas, donde dice, Gálatas 2:20, crucificado con Cristo. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Aunque estemos tristes, Señor, tú eres fiel, tú cumples tus promesas. Aunque esté enojada, Señor, eres fiel, tú cumples tus promesas. Aunque esté llorando, Señor, eres fiel, tú cumples tus promesas. Aquí es lo que quiero rescatar. Nuestras emociones suben y bajan porque somos seres humanos, pero el Señor nos ha llamado a ser sus hijos, ser su pueblo, y Él permanece fiel.
Si a usted le ha pasado igual que a mí, que lleva tiempo orando por algo, que está esperando, que el Señor dice, está a las puertas, ya te lo entrego, ya te lo voy a dar. Y usted dice, ¿cómo es ese? Ya te lo entrego y llevo 6 meses, llevo un año, llevo 3 años. Bueno, esto se trata de que el Señor está dando tiempo a nuestra formación, a que realmente cuando Él nos entregue eso que Él ha prometido, nosotros no lo vayamos a desperdiciar o no lo vayamos a aprovechar o lo vayamos a mal emplear. Entonces, esa fe en el Señor. Hoy la palabra del Señor nos dice que nos tenemos que animar, que no hemos de tener miedo, a pesar de la guerra y de las cosas que se están dando. La promesa del Señor está, dice la palabra, nuevas son cada mañana sus misericordias, su bondad y su fidelidad cada noche. Y por eso el salmista decía, yo hubiese desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué corresponde? Aguardemos a Jehová, esperemos en Él y aliéntese en nuestro corazón. Esta es la palabra que el Señor trae. Como yo seguí leyendo en los versículos, eh, perdón, en los versículos 7, 8, 9, ahí habla que los que han estado sujetos a la voluntad de Dios, los que han estado tomados a la voluntad de Dios, son los que van a alcanzar, son los que van a conquistar, son los que van a lograr. Si nosotros no estamos agarrados de la mano de Dios, usted está dependiendo de sus finanzas, del trabajo, de sus títulos, entonces preocúpese porque sí que va a hacer. Pero nuestra dependencia total y absoluta es del Señor y el Señor ha prometido que Él tiene planes, dice la palabra, que Él tiene planes de bien para sus hijos y no de mal, a fin de que logremos alcanzar aquello que hemos anhelado. ¿Cuál es la palabra de hoy? Anímese. Identifiquen el espíritu. Hay dos espíritus principalmente que han estado viniendo a golpear. Desánimo, con ruidos de comunicación, con problemas, con cosas que no vienen de Dios. ¿Para qué? Para separar. Por ahí dicen, divide y vencerás. Seamos más inteligentes. Utilicemos la sabiduría aparte de Dios. Si a usted algo no le pareció a su hermano, no tratándolo de destruir y desaparecer del mundo, porque eso no es parte del cuerpo de Cristo. En amor, y asertivamente diga, me dolió cuando dijiste, me dolió cuando hiciste, no entendí qué fue lo que quisiste expresar, qué fue, abordemos adecuadamente y cerremos la puerta del diablo. Porque si le abrimos puertas, se activa el espíritu de Absalón, entonces tomamos una postura de, yo como tengo más conocimiento, tengo más títulos, tengo tal puesto en la congregación, entonces yo sé más, escúcheme, y yo estoy, el Señor varias veces me ha pedido que lo hable con varias personas, varias familias, y lo vuelvo a repetir. El llamado de todos es por gracia. Ninguno merecíamos nada, todo es por gracia. Y Dios da lo que quiere a quien Él quiere. Y nosotros no podemos cuestionar. Ahora, debemos de respetar. Sí, muy bien, hermana Idalia, comunicación asertiva. Debemos de respetar las investiduras. No lleguemos a un punto donde toquemos mantos. El Señor me ha hablado que ha habido algunas personas que han tenido situaciones porque no han medido sus palabras y han tocado mantos, aunque sean de hijos a padres o entre consiervos se ha dado. Y hemos de tener este cuidado. Así que en el nombre de Jesús, pueblo de Dios, tome como referente la palabra de Isaías 35, esta promesa que el Señor hace, porque hemos predicado y usted ha escuchado mucho, pero el Señor vuelve a decir, amaneció, hay nuevas misericordias, hay nueva bendición, hay palabra de bien, las promesas vienen, se van a cumplir. Y les traigo una pequeña idea de lo que la exposición de la palabra que el pastor eh, Juan Carlos Harrigan hacía ayer cuando impartía la palabra en tiempo dominical, y él decía, Jacob 14 años estuvo sujeto a Labán en falta de respeto, en que él fue, no fue honesto, abusó de Jacob, hizo muchas cosas, pero llegó un momento donde Dios dijo, hasta aquí, no voy a permitir más, yo voy a hacer que se cumpla mi propósito en Jacob y yo voy a traer la paga.
Y ahí es donde Jacob se activa y va y corta las varas y comienza todo el proceso del cambio que sea casi 10 veces de si las ovejas eran manchadas o no eran manchadas, de que si eran rayadas, que si no tenía ninguna raya, qué sé yo. Dios fue el que comenzó a dar el pago. Usted y yo no sabemos qué tan punto, al punto tan cerca estamos de esas promesas de Dios. No soltemos, no aflojemos, porque el Señor es real. Dice, el cielo y la tierra pasarán, dice la palabra de él, mas mi palabra no pasará. Si usted y yo creemos en el Señor, estemos confiados que Él cumple sus promesas. Amemos nuestros hermanos, hablemos con asertividad. Lo que usted hace, lo que usted hizo, provocó en mí, por favor aclarémonos y cerremos puertas para que no venga un espíritu de Absalón a golpear a los que están en autoridad y coma juicio la persona que está hablando deslenguadamente, que no está teniendo mesura, y la persona que está siendo afectada por quien está siendo maldecido. En el nombre de Jesús entrego esta palabra, que aunque lleve exhortación, créame que el mayor ánimo es permanezcan. El Señor ha estado hablando ya hace meses. Es tiempo de prevalecer, es tiempo de prevalecer. Levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está pronta. Señor Jesucristo, gracias por esta palabra, gracias porque tú nos amas. En tu nombre iniciamos este tiempo de enseñanza y gracias por lo que ya tú has entregado. En el nombre de Jesús, bendice cada familia representada. Y Señor, gracias porque tú traes tu ungimiento, traes tu unción, tu porción, tu providencia sobre mí para impartir la palabra de acuerdo a lo que tú estás dictando, tú estás direccionando, tú nos estás diciendo y porque nos amas. En el nombre de Jesús, bendigo cada familia que está aquí reunida, bendigo cada persona, cada vida y Señor, gracias por estar en medio nuestro. Tú eres nuestro protector, tú eres nuestro ayudador y tú estás, Señor, alrededor nuestro. Eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. En el nombre de Jesús, gracias damos por eso. Gracias por tu amor y tu misericordia. Amén. Voy a dejar de verme yo para compartirles. Vamos a ver. Vamos, computadora, pórtate bien. El otro día estuviste insoportable. Vamos a compartir la ventana. Muy bien. Y vamos a retomar. Como todos sabemos, y vamos a hablar sobre cómo liberar los dones espirituales hoy, y el Señor ha dicho que pongamos de base el poder de la oración manifestado en el libro Porque no llega el avivamiento de Leonard Ravenhill, y es lo que hemos estado haciendo. Les comento que ya casi estamos cerca de la mitad del librito que se nos ha facilitado, gracias a Dios, y bueno, estamos en la palabra que el Señor nos está queriendo compartir. Muy importante esta expresión que encontramos en Gálatas 6:14, en la versión de Moffat dice, ninguna gloria para mí, ninguna, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado en cuanto a mí, y yo he sido crucificado para el mundo. Esta palabra muy poderosa porque nos habla de lo que estamos diciendo. Yo no voy en la tendencia de lo que dice el mundo, que yo puedo hacer lo que a mí me apetezca, lo que me venga en gana. No, yo estoy en función de lo que Dios ha dicho. Se va a hacer lo que Dios ha prometido. Y así fue como concluimos la semana anterior y hoy estamos otra vez retomando donde el Señor nos está diciendo que ante las dudas, ante las preocupaciones, ante los retos, ante las situaciones, quien está por nosotros es Cristo. No hemos de preocuparnos en nosotros mismos en esencia. ¿Qué voy a hacer? No, la pregunta o la afirmación ha de ser, ¿qué harás tú, Señor? Porque oramos y presentamos nuestras peticiones y nuestras cargas y nuestras ansiedades al Señor y lloramos y el Señor nos habla y nos ministra, pero cuando nos levantamos de ese lugar de oración, otra vez recogemos todo lo que habíamos soltado y nos lo llevamos. Y así es como da insomnio o depresión, ansiedad, angustia,
enfermedades de diferentes tipos. ¿Por qué? Porque estamos pensando, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar? El Espíritu Santo hoy nos invita a que en esa intimidad, en esa profundidad, en ese inquirir en Dios, nosotros podamos decirle, Señor, esta es la situación y necesito que tú resuelvas. Y cuando decimos esto, entra, ya entrado o es tácita la parte de la fe, de la confianza. Entiendo que yo en mi impotencia no puedo hacer nada, pero Dios en toda su omnipotencia, Él puede actuar. ¿Cuántas veces hemos orado en esta manera tan categórica, tan decisiva, y el Señor ha actuado a nuestro favor? Pero muchas veces nos pasa como el pueblo de Israel, que somos olvidadizos y se nos pasa por encima que el Señor ya ha resuelto, ya ha arreglado. Todo lo que usted y yo estamos viviendo en la eternidad de Dios, ya Él lo vio, ya lo conoció, ya sabe cómo vamos a reaccionar y ya Él sabe cómo Él va a trabajar a nuestro favor. Es ese nivel de fe, no es una fe, como decíamos, barata, no es una fe que puede estar sujeta a comercial, a comercio, es una fe realmente fundamentada en Cristo. Señor, necesito que resuelvas. Y entonces ahí es donde nosotros podemos, por decirlo de alguna manera, y más adelante lo vamos a ver, estar negociando con Dios. Padre, si tú me estás mandando a hacer tal cosa, yo me voy a activar y tú, Señor, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo voy a saber que tú me estás escuchando y que tú me estás indicando el camino? Es que debemos de estar muy cercanos a Él para poderle escuchar su voz tierna, susurrante, apenas que la podemos percibir. ¿Por qué? Porque a veces el ruido del mundo, los problemas, los conflictos, las noticias, las vacunas, todo esto trae ansiedad, trae confusión, trae dolor. Pero nosotros si dijimos que estamos crucificados con Él, entonces vamos a expresar, igual como lo habla la palabra aquí, de Pablo, como le habla a los Gálatas, les voy a leer en versión lenguaje actual, el mismo versículo 6:14. Y Esther, me presta la Biblia tuya también para leerlo en otra versión. Dice, yo en cambio solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo. El punto es, si Cristo venció la muerte, si Él ha dicho que Él ha preparado todo para nosotros, entonces hemos de depositarnos en Él. Y como les he expresado en otros momentos, la palabra comienza a jalar y a llegar al primero que la está dando, al expositor, y de ahí a todos los que la escuchan. El Señor quiere que entendamos que el que tiene que ser exhibido, puesto en alto, glorificado, el que lleva toda la honra, toda la gloria, porque lo puede todo, lo sabe todo, está en todo lugar, es Jesucristo. Y por eso en otra versión de la Biblia Thompson dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dejemos la usanza de estar pensando cómo yo voy a solucionar en esas cosas imposibles y en las posibles. Tenemos que depositarnos en el Señor. La palabra dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Y si estamos cercanos a Él, ante los retos, ante las circunstancias, Él va a responder, Él va a actuar, Él va a hacer. No le ayudemos al Señor. A nosotros lo que nos corresponde es orar y actuar acorde a lo que Él nos está indicando. Si el Señor le dice, ya oraste, pero levántese y vaya, levántese y escriba, traiga, lleve, compre, venda, tenemos que irlo a hacer. No podemos esperar que Dios
baje como el hada madrina y con una varita mágica accione las cosas, porque Dios no se mueve por magia. Dios se mueve en la obediencia. Y ya lo hemos hablado bastante y exhaustivo, el ejemplo de Abraham, cómo él rápidamente ante la palabra de Dios se accionaba y hacía lo que tenía que hacer. Entonces, cuando nosotros entendemos que el protagonista es Dios, que Él provee las cosas, que Él trae las respuestas, entonces entendemos que no nos vamos a gloriar en nosotros mismos, sino que nos vamos a gloriar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a esa muerte, Él ha pagado todas nuestras deudas, ha llevado todas las enfermedades y gracias a eso nosotros tenemos salvación, tenemos vida eterna y junto a Él tenemos el triunfo, tenemos la victoria. Algo muy importante antes de leer esta otra filmina es que en nuestra propia justicia es necesario que el, el yo muera, la autosuficiencia muera. El interés de la verdad, decía Ravenhill, es no abandonarla, aunque nos cueste el sacrificio de nuestras vidas. Pues nosotros vivimos no para esta era, ni para los príncipes de este mundo, sino para el Señor. Entendamos, pueblo de Dios, cada cosa que estamos enfrentando hemos de consultarle al Señor y hemos de pedirle a Él la respuesta para que Él la dé y Él se lleve la honra y la gloria. En el momento que usted sienta que su protagonismo, que su obediencia, que su actuar fue lo que determinó que se resolviera un problema, que se enciendan las luces de emergencia porque nos vamos a dar cuenta que estamos equivocados. Y junto con eso viene entonces este título que dice, se necesitan profetas para el día del desastre. ¿Y por qué eso? Porque hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Queremos ver la mano poderosa de Dios. Queremos ver un avivamiento en nuestras vidas, en los hogares, en las congregaciones. Pero, ¿y el precio que hay que pagar? Somos esas personas que realmente oramos, somos sensibles al Espíritu de Dios cuando Dios dice tiempo de ayuno, cuando el Señor dice tiempo de alabanza. Usted ha experimentado igual que yo que hay tiempos donde uno quiere orar, interceder y el Señor lo que dice es alábame, alábame, alábame. Nos podemos dar cuenta la importancia que tiene el ministerio de alabanza a los salmistas, cómo se va desarrollando guerra espiritual mientras está la alabanza. Pero muchas veces las personas pueden tener, o en ocasiones las personas pueden tener miedo de otro hombre. Y por eso el segundo enunciado que dice, los hombres pueden destruir el cuerpo de un profeta, pero no al profeta. ¿Por qué? Porque eso es un don dado por Dios. Y la palabra, aun cuando ya ese profeta no esté en tierra, en esta tierra, sigue viva esa palabra porque fue dada por Dios, fue enviada por el Señor y cumple su propósito, pasen los años que pasen. Un referente que nos invita a pensar sobre estas cuestiones es Pablo. Pablo, cuando está con Festo, ¿verdad? Que lo llevan preso, ustedes saben, se hace un cambio, se va Félix, llega Festo, Agripa llega a visitar a Festo, esto lo pueden encontrar en Hechos 25 y 26. Y a pesar de que Pablo fue tomado preso porque los mismos judíos estaban pidiendo que hicieran algo con él y lo estaban acusando de muchas cosas, él se mantuvo y no renegó. Y más bien nos damos cuenta en el capítulo 26 todo el despliegue que él hace de toda la forma o todo el proceso de cómo él fue salvado, de todo su testimonio por lo que él pasó. ¿Cuántos de nosotros, mientras estamos pasando procesos o pruebas, tiempos difíciles,
podemos mantenernos testificando de un Dios vivo como lo hizo Pablo. Hay un precio que pagar. Y es muy importante entender, junto con esto, que al que mucho le ha sido dado, mucho le será pedido. Si usted considera que tiene amplia capacidad de dones y talentos y de habilidades, de destrezas, sepa que en función de todo eso que el Señor le ha entregado a usted, cada cosa que usted ha activado o no ha activado, el Señor le va a pedir cuenta. Yo no me puedo quedar desde una esquina o una plataforma de pensar, yo solo estoy llamada a la enseñanza. Hermana, ¿puede cantar? No, porque yo solo estoy destacada en la enseñanza. ¿Puede venir a limpiar la congregación? No, la iglesia, pero no el templo. No, porque estoy solo en tal cosa. ¿Puede usted, por favor, recoger la ofrenda? ¿O puede llevar usted la cena del Señor a unos abuelitos o a una familia? No. Cada vez que nos neguemos a una posibilidad de trabajo al Señor, luego nos van a pedir cuentas de eso y lo tenemos que tener claro. Qué doloroso cuando hemos luchado contra el Espíritu Santo resistiendo lo que Él nos ha llamado a hacer, todo porque no queremos enfrentar un día difícil, porque no queremos enfrentar una temporada apremiante, angustiante. Y el Señor desea que nosotros estemos crucificados juntamente con Él, porque si es así, va a reposar nuestra confianza en que Él nos va a sacar adelante en medio de las vicisitudes. El otro día leía vicisitudes, tiempos a veces de bonanza y tiempos a veces de prueba. O sea, habrán tiempos donde nos va muy bien y tiempos donde nos va muy mal. Y vean cómo se está uniendo entonces la palabra que el Señor me da en Isaías 35 con lo que estoy exponiendo. En medio de las vicisitudes, en medio de que un día me siento feliz, otro día no me siento feliz, estoy enojada, estoy triste, estoy aburrida, estoy acongojada, lo que sea, en medio de ese fluctuar de emociones, yo debo de permanecer y entender que lo que a mí se me ha entregado tengo que multiplicarlo porque el Señor no va a querer que yo esconda mi talento. Y ahí es donde viene este título tan impresionante que se necesitan profetas para el día del desastre. ¿Cuál fue el siervo que distorsionó la palabra de Dios? ¿Cuál fue el siervo que malinterpretó y mintió y se levantó en un espíritu no correcto? Cuando vemos la parábola de los talentos y donde viene este siervo que no hizo nada con el único talento y le dice un montón de cosas al Señor, afirmaciones contrarias, que recoges donde no siembras, que donde no esparciste, que yo tuve temor, que por eso escondí. No va a haber justificación. Dios quiere que nosotros en medio de tiempos de bonanza o en tiempos de retos, procesos, podamos permanecer dando el fruto que corresponde. Hay ahí una frase que yo pongo en ese color azul que me llamó la atención, dice, millones andan en tinieblas porque no han recibido la luz, pero hay culpables porque la luz ha sido puesta debajo de una almohada o yacen en la cama del perezoso. En el nombre de Jesús, hermanos, activémonos. Activémonos y entendamos que este llamado es fiel el quien lo hizo, es verdadero. Y que nosotros no tenemos que tener temor de un ser humano, de una persona. Antes de que servirle a los hombres, tenemos que servirle a Dios, quedar bien con el Señor. Esto no significa que yo voy a pasarle por encima a todo mundo y lo voy a atropellar. Esto significa que si el Señor me dice haga algo, lo voy a hacer. Y lógicamente he de pesar la palabra. Si la palabra que yo estoy sintiendo que me está hablando es una palabra
que invita a destrucción, que invita a exponer a la gente al ridículo, a avergonzarla, a dañarla, debo de creer que es Satanás el que está hablando, o está hablando la persona en su esencia humana, desde el hígado, desde las bilis, porque el Señor siempre traerá pensamientos de bien para sus hijos. Les motivo a que busquemos la palabra en Ezequiel 16:49. Vean qué importante lo que dice esta palabra. Les voy a leer, bueno, aquí está, en la Reina Valera, pueden leerlo de ahí si gustan. Dice, he aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y ella no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. ¿Cómo empezó el problema en Sodoma y en Gomorra? La abundancia que tenían de pan. Dice en versión lenguaje actual, Sodoma y sus pueblos pecaron por creer que tenían demasiado, pues les sobraba comida y vivían sin preocupaciones. También pecaron porque nunca ayudaron a los pobres y a los necesitados. Venimos diciendo que la persona que Dios elige para que trabaje para Él, en este caso lo estamos denominando profetas. ¿Por qué? Porque dentro del mover profético está todo el cuerpo de Cristo. Todas las veces que yo he de ser la mano, los ojos, el corazón, la boca de Dios, debo de hacerlo en el ejercicio de los dones y de los talentos. La pereza que les podía producir, vamos a hacerlo extendido o parafraseado este versículo, el no tener necesidad, la abundancia de pan, o sea, la glotonería, el dedicarse a preocuparse solo por comer y la vagabundería fueron los que dieron pie a todo este pecado que viene a caer Sodoma y Gomorra, en el cual fue en detrimento de las personas, en decadencia, al punto de cómo ellos se pervirtieron en todas las cosas que hacían. Ahorita recuerdo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dentro de las quejas que tenían decían, nos acordamos de las ollas de carne que comíamos. Hemos de entender que el Señor nos pasa por todas las temporadas, porque un pueblo que tuvo ese beneficio de tener pan en sobra, comida en abundancia, llegó a un punto que el hartarse literalmente de comida provocó en ellos ociosidad. Y eso lo que hizo fue que ellos estuvieran vagos, perezosos y no se activaran a ayudar a aquel que estaba afligido y menesteroso. Cuidado, que el Espíritu Santo nos alerte. Si en la abundancia y en la bendición que tenemos estamos siendo perezosos, no estamos ayudando a los pobres y a los necesitados, o no estamos teniendo ese cuidado de la mayordomía y de la administración. En estos días el Señor estuvo hablando, le hablaba a una profeta y le dijo, oren por los inmigrantes, oren para que no falte la luz y para que no falte el agua. Ahora, esa palabra no es en alarmismo, no es así como, ahora sí es cierto, corro por todos lados pegando gritos y sacudiendo las manos a ver qué voy a hacer. No, eso es que el Señor nos llama a eso, a la mayordomía, a cuidar nuestras cosas. ¿Qué tanto está comiendo usted y qué tanto estoy comiendo yo? A tal punto que me harto y entonces me aperezo y no me muevo. Y lo estamos llevando ahorita a un plano físico. Pero y en el plano espiritual, usted está escuchando estas enseñanzas todos los lunes. ¿Qué está haciendo usted con esas enseñanzas? ¿De qué le han servido? Erika, qué bonito que exponen la palabra, cómo nos está hablando el Señor, qué palabra tan fuerte, son como cachetadas, pero Dios te bendiga. Muy bien, yo les digo muchas gracias. ¿Y qué más? ¿Y qué más?
No puede ser que la abundancia, esta palabra, que solo estemos sentados, saciándonos, comemos, y estamos cayendo en una ociosidad. Ay, sí, qué barbaridad. Ay, que no debería ser. Por Dios, qué cosa. Y el accionar, estamos ayudando al afligido y al menesteroso. Y siento decir en este momento, cuando tenemos que dar una palabra de aliento o cuando tenemos que dar una palabra de exhortación, queremos destruir a nuestro hermano, queremos que pase una vergüenza para que vea lo que es bueno. Mucho cuidado, no nos pongamos en una posición que no nos corresponde, porque dice Gálatas 2:20 que crucificados estamos con el Señor. Entonces, si el Señor me manda a dar una palabra, por más fuerte que sea, recuerdo que es mi hermano, la voy a sazonar porque quiero rescatar esa alma que está perdida o que está extraviada o que ahorita anda eh, al borde de caerse de la cima. La quiero hacer volver de esos pasos para enderezarse ella de acuerdo a lo que el Padre con la vara y con el callado tiene para ella. En el nombre de Jesús, activémonos. Esta palabra no puede quedar solo expuesta y nada más. Y es ahí una de las justificaciones por las cuales se está grabando y se está poniendo en YouTube. El Espíritu Santo me dijo, ¿qué pasa con esas grabaciones? Tienen que escucharlas más, tienes que ponerla en un lugar público. ¿Qué está haciendo usted, hermano, para poder proclamar la palabra de Dios? ¿Usted estos temas los habla con sus hijos, lo habla con su cónyuge, lo habla en la comunidad de fe donde usted está? Muestra en testimonio en los ambientes en los cuales usted se relaciona o se desempeña. Tengamos mucho cuidado porque vean que aquí en Ezequiel expone que la raíz, yo sé que la palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero la perversión y todos estos pecados terribles, porque ese pueblo era terrible, y no solo Sodoma y Gomorra, sino todas las ciudades aledañas que habían, que todas se quemaron, fue por haber abundancia de pan y de tanto se hartaron, quedaron tan saciados, que eso dio pie a la ociosidad. Si usted identifica que está ocioso y que está gordo espiritualmente y no ha hecho nada, actívese, comience a compartir la palabra, comience a mostrar a Cristo, porque vamos a tener demanda de esto para poder ayudar a los pobres y a los necesitados. Y si usted dice, no tengo dónde ir, no tengo nada que hacer, no me han puesto en nada, en las calles hay mucha necesidad. ¿Cuántos de nosotros salimos y vemos gente llorando? Lo que más he visto últimamente es lo que he expresado. Es un espíritu de cólera, de enojo, de frustración. Hace unos días estaba en una intersección y, y la persona que venía en contravía hacia mí tenía que pasar y por estar en el teléfono no lo hizo. Y entonces yo aproveché e hice mi viraje al lado izquierdo. Esa persona me comenzó literalmente, como ver en las películas, a tirar el carro. Yo pensé que me iba a chocar. Me persiguió 400 metros, era un hombre enfurecido, pero alguien lo definiría endemoniado. Y yo bajé la velocidad y él se adelantó y donde llegó al alto, yo vi donde el Espíritu Santo no lo dejó bajarse del carro, pero me gritaba, te voy a matar. Y yo lo que hice fue subir el vidrio del carro y me le quedaba viendo. Y yo decía, Señor, tú estás en control, sujeta lo que hay en ese cuerpo que se está moviendo en contra mía. Pasaron unos minutos, no logró bajarse del carro, literalmente yo vi donde el Señor no le había dejado abrir la puerta y se fue. Y esto se lo contaba a un hermano que tiene experiencia en estas cosas policiales y todo, y él me decía, ¿por qué tanto enojo? ¿Por qué tanto odio? Eso es lo que hay en la calle, hermanos, eso es lo que hay en la calle. Usted también se dedica a gritar,
dice malas palabras, hace señas indebidas o obscenas u obscenas. A un hermano de nosotros aquí en Cristo, un hermano de la fe, iba para el trabajo a las 5 de la mañana y un muchacho lo abordó con un arma y él le hablaba con amor y le decía, porque él así testificó, le decía, no hagas esto, ten mucho cuidado porque puedes desgraciar tu vida, Jesús te ama. Y tal fue la convicción, pienso yo, porque él es un hombre de testimonio, que el ladrón se llevó el teléfono, no le quitó nada más, no le hizo daño a pesar de que lo tenía encañonado. A ese nivel de cuidado del Padre, de tener cuidado por el afligido y por el menesteroso, eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Imagínense que yo me hubiera puesto a gritarle a ese otro hombre, a hacerle señas, a decirle barbaridades. ¿Dónde está mi testimonio? Si este hermano se hubiera puesto a ofender al asaltante, ¿dónde estaría el testimonio? Tenemos que marcar la diferencia. El tiempo está difícil, sí, sí, son días difíciles, pero tomados del Señor podemos salir adelante. Él es nuestra cobertura. Y hemos de proclamar arrepentimiento, hemos de estar movidos por el Espíritu Santo para hablar con amor, con denuedo, pero al cuerpo de Cristo, además de amor y denuedo, hemos de hablar también la palabra que el Señor da en exhortación, en llamadas de atención para los que están durmiendo, para los que están ociosos. Hemos o estamos necesitando, perdón, gente de Dios que se atreva a hablar como sea, movidos por el Espíritu Santo. Y Dios promete que Él va a mover a sus hijos, Él lo hará. Si revisamos la palabra en Joel 2, que por el tiempo no lo voy a hacer, donde el Señor habla de muchas promesas al final del capítulo, pero si usted lee el inicio, lleva de título, versículo 12, el pueblo de Dios debe arrepentirse. Versículo 18 lleva de título, Dios ama a los que se arrepienten. Hemos de hablar de la importancia del arrepentimiento, de nuestros pecados, de nuestra forma de actuar. Ya el Señor nos ha dicho, lavados en su sangre, nuestras vestiduras están blancas, pero nuestros pies se ensucian por el polvo del desierto, por el polvo del camino, por el andar en este mundo. Y ahí es donde hemos de arrepentirnos y someternos al Señor y pedir de él ayuda. Y junto con esta demostración de arrepentimiento, yo puedo invitar a otros que se arrepientan también y miren a Jesús. Vean qué importancia. Voy a leer unos cuantos versículos de Malaquías 3. Dice, Dios enviará su mensajero. Yo le dejo a usted de sugerencia que lea Joel 2 sobre el arrepentimiento. Pero a veces no nos gusta. El que está exponiendo la palabra me cansa. No me gusta el tono de voz, no me gusta que siempre es la misma regañadera, no me gusta la palabra tan pesada. Vean qué interesante lo que dice el Señor en Malaquías 3, y recuerden que leo para ustedes en versión lenguaje actual. Lleva de título, Dios enviará su mensajero. El Dios Todopoderoso ha dicho, miren al mensajero de mi pacto. Ustedes esperan su llegada y él ya se ha puesto en marcha. Lo estoy enviando delante de mí para que me prepare el camino.
Cuando menos lo esperen, yo entraré en mi templo. Yo soy el Dios Todopoderoso a quienes ustedes buscan. Mi mensajero ya viene, pero cuando llegue, nadie va a poder resistir su presencia. Ese día nadie va a poder mantenerse en pie. Mi mensajero es como el fuego que purifica los metales, es como el jabón que limpia la mugre. ¿Usted está escuchando? Cuando llegue, se sentará a borrar los pecados de los descendientes de Leví, como si purificara oro y plata en el fuego. Así ellos podrán presentar las ofrendas de la gente de Judá y de Jerusalén, las presentarán como a mí me agrada y yo las recibiré con alegría, como antes las recibía. Tanto la palabra en Joel como en Malaquías viene a hablar de un mensaje que invita al arrepentimiento. Y muchas veces juzgamos al mensajero, muchas veces nos molesta como está haciendo la exposición de la palabra. Estamos cansados de esa persona que insiste que hay que orar, de esa persona que insiste que el altar tiene que, quien sube al altar tiene que ir en santidad porque va a ministrarle al Señor. Ese mensajero que dice santidad a Jehová en alma, cuerpo y espíritu. Pero miren lo que dice esta palabra. Ese mensajero, dice Dios Todopoderoso, que es como el fuego que purifica los metales. Es como el jabón que limpia la mugre. Es como ese fuego que purifica el oro y la plata. Si usted quiere tener más claro esta palabra, puede estudiar qué pasa cuando el oro se lleva a purificación. ¿Qué temperaturas debe de sufrir o la plata? Y luego de N cantidad de grados, luego a cuánto más grados se somete para realmente que haya una purificación, se saque toda esa espuma que trae basura. Esta palabra está siendo consensuada y equilibrada por el Espíritu Santo. Nos está llamando a un empoderamiento y nos está llamando a una rendición. Hemos de proclamar arrepentimiento. Como lo hemos expresado en otro momento, no podemos estar poniendo agua de flores sobre cosas podridas para poder poner como una capita ahí de humo, un mantelito que cubra lo que está mal. Hoy el Señor ha hablado muy claramente. Cada quien pese su labor. No espere que otro se lo señale. No regalemos la palabra. Eso es para usted y es para mí. Porque de cuando en cuando el Señor pesa. Hay muchas veces que el Señor ha hablado y dice, yo voy a pesar en esta temporada. A ver, voy a pesar con balanza, a ver cómo salen. Entonces ahí sí oramos y clamamos, uy Señor, perdónanos, queremos salir aprobados. Ajá, y todo el tiempo en la temporada que el Señor nos destacó para hacer algo, ¿qué hicimos? Procrastinar, ser duros ante la voz de Dios. Luego eso va a haber que dar cuenta. Y esta palabra es muy importante para todos los que tenemos liderazgo, tenemos personas a cargo. Porque no vamos a poder decir es por culpa de o porque yo tal cosa, porque me dolía el dedo gordo, porque me corté un pie. No, 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 no. No. Hemos de clamar al Señor, hemos de confiar en Él, hemos de ponernos de acuerdo con el Señor, pero tenemos que actuar. Él quiere que actuemos. Y de un primer un primer paso es arrepentirnos de todas las cosas que hemos podido hacer y no hemos estado haciendo. Y junto con este arrepentimiento y este proceso de santificación y purificación que Dios trae, hemos de hablarles a aquellos que están en pecado, pero no de una manera a mandar a todo mundo al infierno, de considerar que todo mundo es, o la mayoría de las personas no son merecedoras de nada. Es el plan de salvación. Jesús te ama. Porque Él nos amó, nosotros le amamos, por eso nos arrepentimos.
Vea qué importante esto que señala Ravenhill. Dice, necesitamos volver a Dios por medio de su despertar para descubrir el secreto de aquellos que, y caemos en Hebreos 11:33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Entendamos que hasta que no estemos claros en Dios, Dios no nos puede usar. Y necesitamos volver a Dios no en una religiosidad, no desde la perspectiva de lo que yo creo que debe ser o no debe ser. Debemos de arrepentirnos, humillarnos, debemos de hincarnos, postrarnos ante Él y decirte, aquí estoy, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que me has dado a administrar, todo lo que hago. Es una sumisión completa al Espíritu Santo. Y es el avivamiento que se está hablando y se ha venido hablando y predicando, que vuelva a verse esas proezas de los hermanos que vivieron en la iglesia primitiva, como lo dice Hebreos 11:3, que conquistaron, que por fe conquistaron reinos, que hicieron justicia, que alcanzaron promesas, que taparon bocas de leones. Hoy escuchaba a un profeta hablar y decía, Latinoamérica se está durmiendo, Latinoamérica se está muriendo, Latinoamérica se está quedando adormecida. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios, despertemos. En el nombre de Jesús, arrebatemos. En el nombre de Jesús, más que un instante de alegría, de euforia, de decir, amén, amén, yo quiero eso. Realmente anhelemos la presencia de Dios para poder ver la manifestación de Él en nosotros. Es preciso que lo hagamos, que nos activemos, porque luego de toda esta palabra que escuchamos, se nos van a pedir cuentas, que podamos rendir realmente al Señor. Finalmente, para concluir, voy a decirles esto que dijo Charles Finney. No puede haber despertamiento cuando el señor Amén y la señora Lágrimas se encuentran ausentes del auditorio. Cuando se está dando la palabra, cuando se está impartiendo, el decir amén no es una cosa de ser pentecostal o no, es proclamar así sea, así sea, así se haga. Y en ese anhelo profundo de pasión por Dios y de pasión por las almas, han de vertir de nuestros ojos, han de salir lágrimas, pidiendo esa manifestación poderosa de la presencia de Dios. De nada nos sirve tener las congregaciones llenas de gente. De nada nos sirven los likes en las redes sociales. De nada nos sirve ser ricos y famosos, si fuese el caso. Si no hay presencia de Dios, si no hay un despertamiento de nosotros. Y de ahí que hemos seguido orando, Señor, despiértanos, Señor, despiértanos, Señor, despierta al que está dormido. Porque de cara a esta temporada, en ese avivamiento que se ha estado gestando y ha empezado, no podemos ser espectadores. Hemos de gemir y llorar para ser actores en este mover del Espíritu Santo, alcanzando almas. Al iniciar este año, se decía, año de milagros, de proezas, de promesas de Dios cumplidas. Claro, entre más interesantes se pongan los tiempos, el siglo malo esté presente, mayor va a ser el requerimiento de la presencia de Dios que irrumpa y haga proezas y maravillas en favor de sus hijos y de aquellos que Él va a alcanzar.
Espíritu Santo, gracias te damos en esta noche por la impartición de tu palabra. Queremos ser íntimos contigo, Señor. Ven, ven, Señor, a nuestra alcoba, ven a nuestra vida, a nuestra habitación. Irrumpe, Señor, llénanos de tu presencia, que tengamos deseos fuertes y ardientes por ti. A pesar, Señor, de lo que se esté pasando, a pesar de lo que se esté viviendo, seamos gente apasionada por ti, te busquemos en espíritu y en verdad. Y en esa búsqueda de amor por ti, podamos expresar y manifestar el amor por nuestro prójimo, el amor por el que tiene hambre, por el necesitado, por el menesteroso, por los inmigrantes. En el nombre de Jesús, Señor, hoy nos has hablado y te damos gracias. Gracias, porque el que tomas por hijo nadie lo arrebata de tu mano y por eso nos hablas, porque quieres lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús, que esta palabra no se caiga al suelo ni se pierda, sino que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado antes de que vuelva a regresar a ti. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos y te doy gracias por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. Y declaramos tu cobertura sobre nosotros. Ángeles de alto rango eslabonados, protegiendo nuestras vidas, familia, posesiones, labores, congregaciones, todo para tu honra y para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero que podamos pensar en esta palabra, meditarla y más importante, ponerla en práctica.